Feliz sábado, queridos hermanos. Estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes el día domingo, que lleva por título Perdonados mediante la fe. La pregunta A nos dice, ¿qué es la justificación y por qué es esencial? En Mateo capítulo 9, versículo 2 nos decía lo siguiente. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos nosotros en este relato, ¿no? Acá Jesús sana a un paralítico. Recordemos esta historia, ¿no? De que realmente el paralítico no sabía cómo llegar a Jesús porque había mucha gente, ¿no? Entonces él le dijo a sus amigos que pudieran, él fue el de la idea, ¿no? De desmontar una parte del techo para que pudieran bajarlo hasta la presencia mismo de Cristo, ¿no? Entonces el Jesús al ver, dice, la fe de ellos, ¿no? Al ver la confianza que tenían de que Jesús podía hacer algo por este paralítico, realmente vemos que Jesús ve esto, ¿no? Esta confianza sincera, infantil, ¿no? Esta confianza perfecta en que Jesús tenía poder y tenía autoridad para sanarlo, ¿no? Y le dice Jesús, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí ya tenemos una pequeña señal de lo que significa qué es la justificación, ¿verdad? Hasta aquí vemos que tiene relación con el perdón de nuestros pecados. Y ahora vamos a ver qué nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto responde a la segunda parte, ¿no? Ya sabemos que justificación significa el perdón de nuestros pecados. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta que dice, ¿y por qué es esencial el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué es esencial de que seamos declarados justos? Y acá dice que esto se consigue primeramente por la fe. Así como obtenemos el perdón de nuestros pecados, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que el pecado hizo una separación entre nosotros y Dios, ¿no? Entre la raza humana y Dios. Estamos enemistados con Dios, estamos aliados con Satanás por haber cedido a la tentación, ¿no? En el jardín del Edén por Adán y Eva. Entonces quedó una brecha, un abismo entre el hombre y Dios. Y vemos acá que realmente al tener fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, nosotros somos declarados justos, somos perdonados. Y este perdón dice que nos lleva a tener una paz para con Dios o una paz con Dios, una reconciliación entre el hombre y Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en amistad ahora con Dios. Por eso es esencial la justificación. Y quisiera destacar algunos puntos importantes de la nota que nos dice lo siguiente. Perdón y justificación son una y la misma cosa, ¿no? Perdón y justificación son una y la misma cosa. Y por otro lado nos menciona algo muy importante, ¿no? ¿Por qué podemos ser justificados? ¿Por qué podemos ser perdonados, ¿no? Por medio de la fe en Cristo Jesús como nuestro sustituto y fiador. Porque confiamos, ¿verdad?, en que Jesús ha tomado nuestros pecados y realmente ha llevado el castigo, la culpa nuestra, ¿no? La transgresión. Y por medio de esta fe nosotros podemos ser perdonados, ¿no? Podemos ser justificados. Y acá nos dice algo muy importante en la última parte de la nota que dice, ¿qué es la justificación por la fe? Y dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Qué importante esto, que podamos comprender que esta obra maravillosa de la justificación se realiza por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es una obra de parte de Dios, es un acto de Dios de declararnos justos, de declararnos perdonados. Nosotros no tenemos ningún mérito para esto, para alcanzar la justicia, para alcanzar la justificación o estar delante de Dios como justos. Es una obra de Dios que nos hace comprender nuestra necesidad, nuestra impotencia de poder alcanzar ese estado, pero que
Dios ha provisto esto, ¿no? Por medio de su gracia, de que seamos justificados mediante la fe. Y dice que esto y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo, ¿no? De declararnos justos. No podemos hacernos justos ni obedeciendo la ley, ni por medio de las buenas obras, en absoluto, realmente. Solo Dios puede hacer esta obra de justificarnos, de perdonarnos. La pregunta B nos dice, ¿cuál es la esperanza de los que son justificados por la fe? En Romanos 5.2 nos dice lo siguiente, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué importante esto, ¿no? Por medio de Jesucristo nosotros también tenemos, dice, entrada, acceso a esta gracia, a esta paz con Dios, a estar en amistad con Dios, a esta reconciliación. Y dice que en la cual nosotros estamos firmes, estamos seguros, ¿verdad? En esta gracia, ¿no? De que por medio de la fe en Cristo Jesús podemos ser justificados, podemos ser perdonados y estar en paz con Dios, en amistad con Dios. Nos mencionaba acá de que cuál es nuestra esperanza. Y bueno, y la nota nos dice, ¿no? Algo muy importante, ¿no? En relación al versículo, ¿no? Donde nos decía que tenemos un libre acceso al trono de Dios para obtener por medio de la fe esta gracia. Y nos menciona la nota, dice, gracia abundante, dice, los recursos ilimitados del cielo están a nuestra disposición, ¿no? Y todo con un solo propósito, ¿no? De preservarnos del pecado, después de haber sido justificados por la fe, después de que Dios nos ha declarado justos por medio de la fe, perdonados por medio de la fe en Cristo Jesús, tenemos realmente no solo gracia para esto, sino también dice gracia abundante para que podamos vivir una vida sin pecado, una vida realmente libre del pecado. Y esto está a nuestra disposición. Debemos meditar y reflexionar en estos pensamientos, tanto de la palabra de Dios y de la pluma inspirada, para que pueda ser una realidad, una experiencia en nuestra vida, para que podamos comprender nuestra necesidad de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.